Vamos a iniciar con nuestra aplicación. Así que vamos a activarla. Como les decía anteriormente, debo hacer alguna duda. Ok, continúo entonces. Acá te suelto que representan las aplicaciones de Google. Le hago clic acá en este icono. Dentro de estas aplicaciones debo activar la opción Drive, que es esta que tengo por acá. Le hago clic y allí activo el Drive. El Drive del correo o el Gmail que esté predeterminado en el buscador. ¿Ok? ¿Qué significa predeterminado? Que cuando trabajamos con varios correos electrónicos, con varios Gmail y mantenemos activas cada una de esas cuentas, al activar el buscador, obviamente se activa con el predeterminado, con el correo principal. Entonces, si yo activo las aplicaciones de Google directamente en una pestaña de búsqueda, se va a activar la unidad del Drive o la nube del correo predeterminado. Ahora bien, si yo quiero crear esa hoja de cálculo en otro Gmail que no es el predeterminado, sino uno secundario, allí debo entonces con el las aplicaciones de Google. A ver si se activa. Acá se activó, entonces acá me ubico de inferior derecha, de Google, le hago clic, voy a ver las la que se llama entonces de este correo. Vamos a activar aquí la pestañita. Una vez que se parte superior izquierda en la opción nuevo, le hago clic y voy a observar entre todas las opciones, por acá tenemos la opción de hojas de cálculo de Google. Acá hacia la derecha puedo observar que tenemos la opción de seleccionar una hoja de cálculo en blanco o desde un mato. Por lo que la creo. Voy a esperar un momentito. Tengo que tener así. Cálculo o espacio se llama así sucesivamente. Vamos a ver si se letra o pesado. Ahora entra cada uno de clic en el toda la fila del número sucesivamente alguna columna. Con una voy a hacer clic en este espacio que tengo por acá y ubico. ¿Qué celda es esta? Me ubico en el encabezado de la columna, que es la C, y en el encabezado de la fila, que es el 4. Entonces, este espacio que seleccioné es la celda C4. Otra forma de ver qué celda tengo activa es ubicándome acá arriba en la barra de fórmulas a la izquierda. Voy a observar que está C4. Entonces, este C4 es el nombre de la celda que tengo activa en este momento. Voy a hacer clic en cualquier otra celda, por ejemplo esta. ¿Qué celda activé? Puedo indicarme acá automáticamente F12. Verifico F en el encabezado de la columna y 12 en el encabezado de la fila. ¿Ok? Y así sucesivamente con cada una de las celdas cuando estamos creando ya nuestra hoja. Ahora bien, voy a seleccionar varias celdas, es decir, varios espacios de esos que tengo dentro de mi hoja. Hago clic en la primera celda desde donde voy a empezar a seleccionar y sin soltar voy a arrastrar hacia la derecha y hacia abajo varias celdas. ¿Ok? Suelto el clic y acá tengo ya varias celdas seleccionadas. Entonces aquí no puedo decir esta es la celda C tal o de no, porque es un rango, son varias. Y aquí podemos observar que está seleccionado 4 encabezados, que son las 4 columnas que estoy trabajando, y varias filas. Entonces, ¿cuál es este rango? Lo podemos observar acá en la barra desde la celda C4 hasta la celda F. Digo acá, C4. Vamos a hacerlo de una forma que puedan visualizar. Entonces, muestro aquí. Celda. Vamos a colocarlo en rojo. Entonces, el rango es desde la primera celda. ¿Cuál es la primera celda?
esta C4 es la primera celda desde donde inicié a seleccionar, que fue la celda F2, ¿ok? Entonces, ese es el rango desde C4, que fue la primera celda, hasta F12. Y así es como podemos, entonces acá seleccioné otro rango más pequeño. Este es el rango H3 hasta I8, que es la última. Bien. Y así sucesivamente, cada uno de los rangos de celda los vamos a identificar desde la primera celda hasta la última celda que hemos seleccionado. Bien. Las barras de desplazamiento. Acá tengo la barra de desplazamiento horizontal, que es la que está en la parte inferior, donde puedo mover, fíjense, la hoja de cálculo hacia la derecha. Aquí puedo ver más encabezados, más columnas. Bien. La barra de desplazamiento vertical, que es la que está por acá a la derecha. Puedo bajar, puedo subir, y aquí voy a observar las filas que puedo ir, que voy visualizando. ¿Ok? Vuelvo al inicio. Ok. Entonces, acá, como les decía, podemos insertar hojas dentro de la aplicación en este signo más. Si le hago clic en este signo más, voy a ir insertando más hojas en caso de que me haga falta para trabajar. ¿Ok? Y acá, en este icono, todas las hojas, me muestra todas las hojas que tenga acá en la aplicación, y puedo seleccionar, por ejemplo, quiero trabajar con la hoja 1, hago clic en hoja 1 y automáticamente me activa la hoja 1, y así con la cantidad de hojas que tengamos activas. Acá en la barra de herramientas nos permite hacer una cantidad de funciones dependiendo de lo que vamos creando en nuestra hoja. ¿Okay? Ahora bien, los datos dentro de la hoja pueden ser numéricos, pueden ser alfanuméricos, pueden ser solo alfabeto, porque eso depende de nuestro archivo. Entonces, lo importante es que debemos tomar en cuenta que cuando vamos cuando estamos creando una hoja de cálculo, los cálculos matemáticos se hacen con números, lo que significa que si yo coloco datos para calcular con alguna fórmula o función, no puede tener ni signo, ni símbolo, ni letra dentro de la celda donde está el dato numérico con el cual vamos a trabajar la fórmula. Entonces, esos son detallitos que se deben tomar en cuenta. Ahora bien, para crear una hoja de cálculo, vamos a hacer un ejemplo aquí rapidito de los datos. Por ejemplo, vamos a colocar un título. Voy a hacer una hoja de cálculo para registrar el registro, voy a colocar acá, registro contable mensual, registro contable del mes de enero, por ejemplo, del mes de enero. ¿Bien? Entonces voy a crear una hoja de cálculo donde yo voy a registrar mis ingresos y mis egresos que realicé en el mes de enero, por ejemplo. Bien, entonces vengo acá y aquí voy a colocar el título en esta primera línea. Inicié en la celda A1, que es esta, y fíjense que acá en la parte superior, en la barra de fórmulas, veo lo que escribí en la celda A1. Voy a quitar la selección y pueden observar que en la celda B1 hay contenido, hay texto, pero eso es solo visual, porque si yo hago clic en B1, puedo ver que en la barra de fórmulas no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque yo no he insertado nada en B1. Lo hice fue en A1. Entonces, este contenido que se ve acá es solo visual, no dentro de la hoja de cálculo. Bien, lo que significa que si yo quiero escribir algo en la celda B1, puedo hacerlo y no interfiere con lo que yo tengo escrito en la celda A1. ¿Okay? Ahora vamos a colocar registro contable del mes de enero. Entonces, por ejemplo,
voy a dejar esta columna en blanco, en la columna A, y voy a iniciar en B2, voy a colocar, por ejemplo, ingresos en la celda B1 y egresos en la celda B2, ingresos, y en C2, fíjense que acá dice C2, voy a colocar egresos. Bien, entonces así voy creando mi hoja de cálculo. Entonces aquí, obviamente, en esta columna A, en estas celdas, puedo ir colocando datos de qué ingresos, de tal cosa, por ejemplo, ingresos, me cancelaron una deuda que tenía, bueno, fue tanto, por ejemplo, 50. Es un dato ya numérico con el cual puedo utilizar fórmula. Egreso, de esos 50, pues le resto 10, un ejemplo. Y así sucesivamente voy insertando los datos, ¿ok? Entonces, como les indiqué, cada dato donde vamos a aplicar fórmula debe ser solamente el número. Es decir, que si yo por error de tipeo coloqué, por ejemplo, acá en 10, voy a modificar, coloco 15 y sin querer coloqué un punto. Cuando yo calcule, cuando yo aplique mi fórmula, entonces estos 15 ya no es un dato numérico porque tiene un punto. A eso es a lo que me refiero. No puede tener ni letra, ni punto, ni signo, ni símbolo, sino únicamente numérico para poder aplicar. Con cada uno de los datos que voy insertando en la hoja de cálculo, también puedo aplicarle formatos. También puedo organizarlos dentro de mi hoja para hacer un documento visible, adecuado, llamativo, bonito, como lo queramos llamar, organizado, ¿ok? Entonces, acá en la barra correspondiente, que es la barra de herramientas, podemos ir modificando. Por ejemplo, nos queda un ratito. Aquí registro contable, voy a cambiarle los formatos de fuente, ¿ok? Voy a colocarlo, por ejemplo, acá, esto miren, predeterminado, se llama fuente, número, tamaño de fuente, donde está el 10, esta B para colocar negrita, la I para colocar cursiva, y así sucesivamente. Vamos a cambiar acá el predeterminado, que es el icono fuente, voy a colocar, por ejemplo, vamos a colocar esta verdad. Hago clic en la letra, en el formato que le quiera aplicar, en el siguiente que es tamaño de fuente, voy a hacer clic acá en la flechita, voy a seleccionar un tamaño de fuente más grande, vamos a colocarle 18 para ver la diferencia, ¿ok? Y allí se me va aplicando el formato. Fíjense que se le coloca a todo el texto, aunque lo veamos que está en la columna B, en la columna C, en la columna D, pero el dato está realmente en A1. ¿Qué otro formato? Vamos a aplicar, por ejemplo, aquí cursiva. Hago clic y se aplica cursiva. Acá vamos a cambiar el color del texto. Activo mi barra de color para ese texto. Por ejemplo, vamos a colocar este azul. ¿Ok? Y así vamos cambiando el formato. ¿Ok? De igual manera, puedo seleccionar estos dos datos de ingresos y egresos y también puedo cambiarle los datos. Vamos a seleccionar Arial, le vamos a colocar, le vamos a dejar ese tamaño, voy a aplicarle negrita y lo voy a centrar, por ejemplo. Acá en este icono, alineación horizontal, hago clic en la flechita más y hago clic en centrar o en centro. Y aquí se centra. No le voy a aplicar color de fuente, sino lo dejo en color predeterminado que es negro. ¿Ok? Voy a centrar estos datos numéricos que tengo acá. El formato de centrado no me impide realizar cálculos matemáticos, ¿ok? Y así sucesivamente vamos creando nuestro archivo, nuestra hoja de cálculo, ¿ok? El contenido de nuestra hoja de cálculo. Bien, entonces, esto es de manera de introducción. Aquí. Otra cosita que les puedo indicar en este momento es, dentro de los formatos que podemos aplicar al texto, es el siguiente. Cuando tengo
un texto que quiero centrarlo dentro del espacio que me ocupa. Vamos a hacer para que me entiendan mejor. Por ejemplo, supongamos que este archivo yo le agrego más datos. Y el último dato, por ejemplo, aquí yo voy a realizar el cálculo de los totales. ¿Sí? Entonces, esta hoja me va a ocupar el espacio desde la columna A hasta la columna F. ¿Ok? Entonces, yo quiero el título centrarlo en la línea desde A hasta F. Entonces, si yo me ubico en A1, que fue donde escribí el texto, y vengo para acá en alineación, en la parte superior derecha de esta hoja, y lo centro, fíjense que no se centra en el rango que me cubre todo el contenido que estoy creando. Entonces, centrar es para centrar dentro de una celda. ¿Cómo hago para centrar dentro de varias celdas, dentro de un rango? Tengo que seleccionar el rango desde dónde hasta dónde yo quiero que se centre este texto. Entonces voy a seleccionar desde A1 hasta F1. Y ahora voy a utilizar, a ver, se me perdió. Acá lo veo. En la parte superior derecha, en esta barra de herramientas, voy a ubicar este icono que se llama combinar celdas, ¿ok? Para combinar celdas, ¿qué significa? Que todas estas celdas de este rango, desde A1 hasta F1, que son 6 celdas, ahora se van a combinar en una sola para poder centrar, ¿ok? Esto lo puedo hacer solamente con texto. No lo puedo hacer con números porque si no, después no voy a poder aplicar fórmula matemática. Ahora, voy a centrar, puedo hacerle clic acá en la flechita más y tengo varias opciones. Voy a seleccionar combinar horizontalmente. Al centrar, al hacer clic en combinar horizontalmente, fíjense que voy a quitar la selección y ahora observen que si yo hago clic, se selecciona todo, no se selecciona una por una como anteriormente. ¿Por qué? Porque ahora ya las combiné y ahora no son varias celdas, sino es una sola. Ahora lo que hago es centrar. Vengo al icono de alineación, hago clic en más y centro. Ahora sí se centra el texto dentro de este rango de celdas desde A1 hasta F1 que se convirtió en una sola celda. ¿Ok? Y otra cosita que les puedo explicar es cómo aumentar y disminuir el ancho de las columnas. Por ejemplo, quiero disminuir el ancho de la columna B, donde dice ingresos. Hago clic en la columna B, en el encabezado de la columna B para seleccionarla. No es necesario, pero para que vean, para que puedan visualizar. Entonces, voy a modificar el ancho de la columna B. Debo ubicarme en el extremo derecho de esa columna, en esta línea que separa la columna B de la columna C. Me ubico acá y cuando veo la doble flecha, hago clic y sin soltar el clic, si muevo hacia la derecha, aumento el tamaño, el ancho. Ahora, si muevo hacia la izquierda, voy a reducir el ancho de esa columna. ¿Ok? Entonces, de esa manera puedo aumentar o disminuir el ancho de cada una de las columnas. Ahora, si tengo varias columnas que quiero colocarlas todas del mismo tamaño, selecciono todas esas columnas. Por ejemplo, selecciono desde B, aquí sí tengo que seleccionar las columnas. Hago clic en el encabezado de la columna B y sin soltar el cursor voy a mover, voy a hacerlo hasta la columna F, suelto y me puedo ubicar en cualquiera de las líneas verticales que dividen cada columna porque todas están seleccionadas. El formato se va a aplicar a todas las que están seleccionadas. Tengo que ver la doble flechita. Okay. Acá tengo la doble flechita, hago clic y voy a reducir tamaño. Y todas las columnas deben quedar ahora del mismo tamaño que apliqué a las columnas seleccionadas. ¿Bien?
Ok, entonces, suficiente por hoy para no confundir mucho a los que están iniciando con un recálculo. De tal manera que les doy las gracias por su asistencia, por su participación. Y si tienen alguna duda, pues pueden preguntar en este momento. Voy a dejar de compartir la pantalla. A ver, no veo preguntas por acá por el chat.